tranquilidad cuando puedo ver las caritas porque las conozco y me infunden tranquilidad. Ah, Y es un privilegio enorme poder estar compartiendo este tiempito con la palabra. Y me encantaría, antes de empezar a hablar, querría Socorro ayudarme y empezar orando, ¿puede ser? claro que sí. Ah, ok. Padre Celestial, venimos ante ti de una vez más, Señor, para honrarte, glorificarte, exaltarte y bendecirte en esta mañana, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tus promesas y verdades. Amén. Perdónanos, sé propicio de nosotros que somos pecadores. Y te ruego que bendigas y santifique la reunión. Apresura los pasos de las hermanas que vienen en camino y prepara nuestras mentes y corazones para que la semilla de tu palabra caiga en tierra fértil y de fruto al 30, 60 y 100 por uno. Te ruego que unjas con tu Espíritu Santo al hermano alemán para que hable de tu palabra con denuedo y haga impacto en cada una de las mentes y corazones de los que estamos presentes. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, lo pido. Amén. Amén. Como todas saben, el tema de hoy que nos toca y que nos convoca es el tema de la pureza, tan importante hoy en día, especialmente para nosotras como mujeres. Y me encantaría comenzar el estudio leyendo brevemente Tito 2, 1 al 5, así que me encantaría que lo podamos leer o seguir con la mirada a la palabra de Dios. Yo la voy a leer, pero para poder estar leyéndola directamente de la palabra. En este pasaje, Tito dejó grandes verdades bíblicas cuando escribió este pequeño currículum necesario para el ministerio de la mujer a la iglesia de Creta hace aproximadamente 20 siglos. Por eso, esta carta está dirigida a mujeres, este pasaje, y vamos a leer la palabra directamente. Tito 2, 1 al 5 dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la La paciencia, paciencia. la santidad. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermoso pasaje donde podemos leer elementos básicos, esenciales de la feminidad bíblica, ordenada por Dios. Y es interesante notar en esta sección que esta lista desafía con lo que muchas mujeres piensan en la actualidad acerca de este pasaje. Quiero que recuerden que la ciudad de Creta era, la iglesia y la zona de Creta era una zona bastante dominada por la concupiscencia, digamos, donde había mucha promiscuidad, y justamente Pablo les está hablando a las mujeres de esa iglesia de una manera especial. Así que pensar que Tito 2.1 no se aplica al día de hoy, estamos totalmente equivocadas, porque en ese momento, cuando Pablo escribe a la iglesia, este mensaje fue un mensaje radicalmente contracultural a esa época en Creta y actualmente lo es en el día de hoy. También Pablo supone que estas cualidades mencionadas no vienen naturalmente, o sea, no es algo que nos salga natural, sino que es algo que debemos aprender, como lo dice, como hemos leído. Y para finalizar, como lo dije recién, todas necesitan aprender sobre estos importantes aspectos de la vida. Son cualidades a enseñar y aprender. Generalmente cuando uno enseña y uno aprende, hay un vínculo de dos, mínimo de dos personas, donde una comunica y otra recibe y lo percibe. Y eso es importante y fundamental para poder transmitir de generación en generación y cumplir con el mandato de Deuteronomio 6, ¿se acuerdan? Que antiguamente la palabra se transmitía verbalmente
de unos a otros. Y hoy día es exactamente lo mismo, esto sigue estando vigente, y nosotros comunicamos de una generación a otra y vamos pasando el legado a nuevas generaciones. Así que al principio comencé hablando de que estos elementos básicos de la feminidad bíblica están basados en este pasaje. Y quiero notar algunos, solamente voy a terminar en la pureza, evidentemente continúa, pero para marcar algunos elementos básicos de esta lista. En primer lugar, en Tito 2:1, dice Pablo que la mujer femenina y cristiana tiene que tener discernimiento. ¿En qué se basa este discernimiento? Justamente como dice en Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es fundamental tener un discernimiento en cuanto al buen juicio de la palabra de Dios. Y en la palabra original, buen juicio es ugiaino. Si bien no, nadie sabe de griego, quizá me confundo en la pronunciación, pero crean que se escribe o es algo parecido. En Tito 2:3 dice la palabra de Dios, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. O sea que no solo es el discernimiento, sino el honor que conlleva ser mujeres de la palabra. Reverentes en su porte, en el original es hieroprepres, sería cada palabra es un mundo, es realmente muy, muy interesante ver cada palabra, pero solamente estoy dando un pantallazo nada más. En Tito 2:4, otra de las características fundamentales que Pablo nos pide a las mujeres es que tengan afecto. Fíjense, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Evidentemente, el tercer aspecto, el elemento básico, es el afecto. Una mujer cristiana tiene que tener afecto muy especial a sus maridos y a sus hijos. Y la palabra en el original es fileo, un amor relacional, ¿sí? De unos a otros. O sea, dijimos que en primer lugar discernimiento, segundo lugar amor, tercer lugar afecto, y en Tito 2:5 me habla que es hacer prudentes, la palabra prudentes en el original es sofrón, y me están hablando de una disciplina. La mujer femenina tiene que ser disciplinada, una mujer que tenga control sobre cada una de sus áreas. Y al finalizar, porque estamos justamente hablando de pureza, dice en el versículo 5, luego dice, hacer prudente, y la palabra que aparece en el origen, en nuestra Biblia es castas. Esta es una virtud esencial en la mujer cristiana, que tenga pureza, y ahora vamos a ver en qué aspectos debemos desarrollar esta virtud. Cuando hablamos de virtud y pureza, son sinónimos, y la santidad es uno de los temas más importantes y recurrentes en las Escrituras. El llamado a la pureza toca cada parte y cada partícula de nuestro ser, ya que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos y todas nuestras actitudes demuestran esta virtud esencial de la pureza. La pureza cristiana tiene un marcado contraste, que caracteriza a los incrédulos. Quiero que estamos en Tito, y quiero que leamos Tito 1:15 al 16. La palabra de Dios dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando habla de pureza, justamente es un contraste enorme
que caracteriza a los incrédulos. Un incrédulo o una persona que no conoce la palabra de Dios no puede ser puro. Justamente dice, nada para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. ¿Por qué? Porque su mente está corrompida, ¿sí? Y su conciencia también. Y fíjense, en Tito 3:3, justamente dice así, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia de deleites diversos, viviendo malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Evidentemente, las características de una persona incrédula es una persona totalmente impura, justamente no puede cumplir con esta virtud fundamental, porque nada les es impuro, porque tienen una mente y una conciencia corrompida. Y además son esclavos de la concupiscencia y de los deleites diversos que batallan en su cuerpo. Es notable que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo de esta manera. Y yo no sé tu trasfondo, yo no sé cómo era antes de conocer al Señor, pero sí sabemos que las personas no creyentes, con el tema de la pureza, justamente con la palabra de Dios, es totalmente opuesto. Y quiero que continuemos leyendo en Tito 3, versículo, nosotros leímos Tito 3:3, y quiero que me acompañen hasta el 7, y decía así, porque nosotros también éramos en otros tiempos, y ya lo leí, miren con qué palabra comienza el versículo 4. Y es divino encontrar este pero. Márquenlo, pongan un círculo alrededor de este pero porque es fundamental. Porque dice, antes éramos así, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén, hermosa porción, porque evidentemente, gracias que aparece un pero en el versículo 4, que no nos quedamos con nuestra antigua manera de vivir, sino que fuimos compradas a un precio inmenso de que dio el Señor Jesucristo a nuestro favor, y por el cual fuimos justificadas por su gracia y somos herederas de la gracia eterna. Amén y gloria a Dios por esta porción. Pero te hago una pregunta, ¿entendés esto? Hemos sido lavadas del pecado. Fuimos lavadas, limpias y fuimos purificadas por su sangre. Y en Tito 2:14 es hermoso leer este pasaje que dice, ¿quién se dio a sí mismo? ¿A quién se está refiriendo? ¿De quién está hablando? El versículo 13 al final nos habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotras para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Así que ese es el precio que el Señor nos dio, y gracias a esa limpieza y purificación que Él ha hecho a nuestro favor en la cruz, nosotros ahora el Señor nos declara su pueblo escogido, regenerado, para buenas obras que Él preparó de antemano, pero para declararnos puras delante de Él. Dios te ve como parte de su pueblo, puro, lavado y regenerado, y su justicia ha sido acreditada a nuestro favor. Así que, si bien somos puras
posicionalmente, como lo sabemos, cuando nosotros le pedimos a nuestro Salvador que sea nuestro Señor en nuestra vida y Salvador, obviamente, Él nos ha colocado puras posicionalmente, limpias, santas. Y si bien somos puras posicionalmente, aún seguimos pecando. ¿Qué pasa con nuestra pureza día a día? Aún no hemos llegado a la santificación completa, porque todavía no estamos delante de su presencia. Pero Pablo exhorta a que vivamos esta vida día a día buscando la pureza interior. Fíjense en Tito 1:6, si bien son los requisitos que Pablo está hablando a los ancianos y a los obispos de la iglesia de Creta, pero le piden el versículo 6 que dice, el que fuere irreprensible. Y la palabra irreprensible en el original le da la idea de una vasija que no tiene asa, ¿sí? Que no tiene manija, no se le puede agarrar. Una manija, un vaso sin manija es difícil de agarrarlo. Y ese concepto de que sea irreprensible da la idea justamente de esa pureza que tiene, porque nadie lo puede agarrar de alguna manera. Me está hablando de una conducta intachable delante de Dios. Eso, si bien se lo pide a los ancianos y a los obispos, también en Tito 2:12, el Señor nos está pidiendo, fíjense, enseñándonos cómo tenemos que vivir nuestra vida día a día, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cada día debemos renunciar a nuestros deseos y vivir como le agrada al Señor. Así que no solo somos puras posicionalmente en el momento de aceptar a nuestro Señor como Salvador, sino que debemos ser puras en nuestra práctica diaria, aplicando y poniendo en práctica la santificación progresiva que día a día debemos nosotras renunciar a nuestra carne. Pablo enfatiza especialmente a las mujeres cristianas que deben destacarse por ser. Y me detengo en esta pequeña perlita. Fíjense, en el versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes. Deben ser, ¿sí? Deben ser. S-E-R. ¿Bien? Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar. En el original realmente se traduce a ser amantes de sus maridos y hijos. ¿Por qué estoy hablando otra vez con el hecho, estoy haciendo énfasis a esta palabra de ser, no hacer, ser, ¿sí? S-E-R. Que sean amantes de sus maridos. Fíjense en versículo 5, a ser prudentes, también castas, cuidadosas de sus casas. Entonces, Pablo está haciendo un énfasis especial en ser, no hacer, con H, A-C-E-R, porque nuestra transformación tiene que venir de nuestro interior. Esta transformación y esta santificación progresiva viene de nuestro interior. Por eso el énfasis especial en este pasaje es que las mujeres deben ser y no hacer cosas para aparentar algo. Debemos naturalmente tener una transformación interna. En la palabra de Dios, en este pasaje, vos me podrás decir, pero Ana, en este pasaje no dice la palabra pura.
Es real, la palabra pura no aparece en la Reina Valera versión que estamos leyendo, no sé ustedes cuáles tendrán, pero dice hacer prudente y la palabra que aparece es castas. Casta es sinónimo de pura, ¿sí? Pero en otras traducciones, como la nueva versión internacional, la Biblia Dios habla hoy y la Biblia de las Américas, en lugar de utilizar la palabra casta, dice hacer puras, ¿sí? Y según el diccionario bíblico, el término griego o la palabra utilizada es agnos, que significa puro, casto, santo, sagrado, espiado. Es interesante notar, por ejemplo, en el diccionario Vine, que la palabra purificado implica puro de toda falta, puro de corrupción, inmaculado, no contaminado. También el diccionario del Nuevo Testamento de Westron dice sin defecto o mancha moral, ¿sí? Y también en Wilsby dice puro de mente y de corazón. Evidentemente está hablando de muchas características que implican o están relacionadas con esta virtud que se llama la pureza. Ahora bien, debo hacer una aclaración. Generalmente cuando hablamos de pureza, eh, perdón, ¿en qué área pensamos inmediatamente? Pensamos, en general, lamentablemente, pensamos en una pureza a nivel sexual o de deseos. Pero cuando habla de pureza, está hablando en todos los aspectos de lo que involucra esta palabra. No solo habla de la pureza sexual. Yo te hago simplemente una pregunta, por ejemplo, para que lo veas y lo puedas detectar fácilmente por qué esto de que no solo se relaciona en un solo área. Yo te hago una pregunta, ¿es posible que una mujer sea virgen, que nunca haya besado a un hombre, ni haya permitido que la toquen y aún así ser impura? ¿Puede ser? Obviamente que sí, porque la pureza no radica solamente en lo sexual, sino que también aplica en muchas otras áreas. Por eso, cuando hablamos de pureza, no es solo sexual. Y Dios dice que nos purifiquemos en 4 áreas específicas. La primera pureza es la pureza de fe. Debemos quitar todo aquello que estorba tu fe genuina en Él y en su obra. Acompáñenme en la primera de Timoteo 1:5. La palabra de Dios dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Tenemos que tener una fe pura delante de Dios, una pureza en todo lo que creemos, ¿sí? Y no poner dudas ni empezar a meter mentiras que evidentemente el enemigo nos quiere hacer pensar, y empezamos a tener una pureza, una fe que no es pura, que es una fe fingida. Además de la pureza de fe, en la Biblia aparece también una pureza de corazón. Es fundamental ser puras de corazón. Acompáñenme a Jeremías, este pasaje lo conocen, Jeremías 17, 9 al 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón es engañoso, sumamente engañoso. Podemos pensar que estamos bien y realmente en nuestro corazón no hay ninguna pureza, ¿sí? Y es por eso que en Primera de Pedro 1:22
se nos exhorta. Dice, desead, perdón, 1:22, dice así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros extrañablemente de corazón puro. No solamente Dios nos pide que seamos puras de fe, sino que fundamentalmente tengamos un corazón puro. En tercer lugar, tenemos que tener pureza de pensamiento. Quiero que me acompañen a Proverbios 23:7, dice así, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. El pensamiento en su corazón, la palabra de Dios menciona una y otra vez que de la manera en que nosotros pensemos, así vamos a actuar. Por eso dice así, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De la manera que pensamos, así vamos a actuar. Es por eso que es fundamental tener un corazón puro. ¿Recuerdan Filipenses 4:8? La palabra de Dios nos dice, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud de honra alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Debemos tener pureza de corazón. O sea que cuando hablamos de pureza, no solo hablamos de pureza de fe, pureza de corazón, fundamental la pureza de pensamiento y para finalizar, la pureza de deseos o pureza sexual, que sí, ahí hablas específicamente de la pureza sexual. En 1 Corintios 6, del 12 al 20, la palabra de Dios dice así, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es increíble, el Señor demanda una pureza a nivel de deseos, una pureza sexual, de una manera muy, muy, muy tajante, entendiendo que tenemos una unidad en Cristo. Y eso es fundamental. Efesios 5, Efesios 5, 3, 4, dice así, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En el versículo 7 al 8 dice, no seáis pues, perdón,
Estoy hablando de Primera de Tesalonicenses, acompáñenme, me salté este versículo. Primera de Tesalonicenses 4 al 3, la palabra de Dios también nos advierte, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Versículos 7 al 8, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Evidentemente, rebelarse o ser impuros sexualmente delante de Dios no solo desecha el mandamiento, sino que estamos desechando a la misma persona de Dios. Nos estamos rebelando contra Dios cuando nos dejamos dominar por nuestros deseos carnales. Y en Tito 2:12, volviendo otra vez al pasaje de Tito, versículo 12 dice, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, eso es la pureza de deseos que el Señor nos pide, que vivamos a este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que cuando Pablo exhorta a las mujeres que sean castas o puras, debemos evitar pensamientos, palabras y actos de dudosa moralidad. Hay un versículo en 1 de Tesalonicenses 5:22 que dice, abstenerse de toda especie de mal. Esa palabra especie está haciendo referencia a una dudosa moralidad. Por lo tanto, en nuestro día a día debemos examinar realmente qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo continuamente para ver si realmente esa pureza de la cual decimos ser puras delante de Dios, si realmente lo estamos cumpliendo. Esa es una batalla personal. Cada una debe renunciar a esos deseos y a esas formas de pensar que antiguamente teníamos y que hoy debemos vencerlas a través de la palabra de Dios. Esto es lo que Pablo estaba enfatizando, evitar pensamientos, palabras y actos de dudosa moralidad. Yo te pregunto, ¿qué novelas, qué películas o qué imágenes veo continuamente y lleno mi mente con esas imágenes? Ya que depende de lo que yo vea, lo voy a hacer ingresar por nuestros ojos, ¿sí? Y van a ir a nuestra mente y van a bajar a nuestro corazón. Y van a quedar allí. Tenemos que tener cuidado con todo lo que veamos, con todo lo que estemos dejando ingresar a nuestra mente femenina, ya que eso puede llegar a ser cosas impuras que se anidan en nuestro ser. Y una vez que ingresan, nos van a hacer vivir de una manera incorrecta. Fíjense, preguntas prácticas. ¿Cómo son mis conversaciones? ¿Puras? ¿Digo siempre la verdad? ¿Son reales? ¿Hablo con un doble sentido cuando me relaciono con el sexo opuesto? ¿Con un humor un poco elevado? No sé, eso cada uno lo puede saber. ¿Cómo reacciono? Como estamos hablando a nivel de pureza de deseos, estoy haciendo relación a estas preguntas prácticas. ¿Cómo reacciono ante insinuaciones del sexo opuesto?
pongo freno, evito, huyo o doy una conversación y doy indicios con mi forma de hablar y con mi actuar que estoy dando a entender cosas de dudosa moralidad. Pregunto, ¿cuáles son mis entretenimientos? ¿Son cuestionables? ¿Qué películas veo? Por eso hago énfasis a lo que estoy viendo en WhatsApp. ¿Qué veo? Perdón, en YouTube, ¿qué veo? ¿De qué sirve? Pregunto, ¿de qué sirve ver una intensa sesión de besos o una escena gráfica de sexo? ¿Para qué me sirve? Solamente tené cuidado, no demos lugar a la lujuria y a los deseos que antes, como veíamos en Tito, que decían, siendo esclavos de sus concupiscencias y deseos. Así que también hay muchas maneras de hablar. Y hay veces que hablamos sin usar la boca. Y hablamos con nuestros ojos y hablamos con nuestras miradas. ¿Qué dicen nuestros ojos? ¿Tenemos control de los ojos cuando insinuamos algo con nuestras miradas? ¿Estamos cayendo en estas pequeñas cosas? Espero que no, que esto esté erradicado en tu vida. Así que el hecho de ser puras, quiero que cuando hablamos de pureza de deseos, estamos poniendo en práctica y avalando el séptimo mandamiento de Éxodo 20:14, que dice, no cometerás adulterio. Este mandamiento protege a la familia y justamente nos habla de una pureza de deseos y pureza sexual específicamente garantizada para nuestros esposos. Este mandamiento de no cometerás adulterio es fundamental porque protege nuestra pareja, nuestra familia y todo, bueno, justamente la familia, ¿no? Y destruye una vez que de alguna manera dejamos que la impureza empiece en nuestro ser, destruye la unidad de la misma. Los efectos mortales de la impureza destruyen los matrimonios y mata la fe. Quiero que me acompañes a Proverbios 6:32. Dice así, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El adulterio es un ataque directo al matrimonio. No es una simple transgresión, es la destrucción voluntaria de una unión ordenada por Dios y un pacto establecido delante de Dios. Así que cuando hablamos de pureza, evidentemente estuvimos hablando de tres áreas: pureza de fe, pureza de corazón, pureza de pensamiento y pureza sexual. Cuando hablemos de pureza, tenemos que hablar en todos estos aspectos de la misma. ¿Hay algún tipo de advertencia en cuanto a la fingir una pureza que dentro de nuestro corazón no es tal? Evidentemente, en los tiempos de Jesús, los líderes religiosos, ¿se acuerdan? Los fariseos y los saduceos se enorgullecían de las leyes de pureza del Antiguo Testamento. Te hago una pregunta. ¿Quieres saber lo que pensaba Dios de ellos? Acompáñame a Mateo. Mateo 23, del 25 al 28. Dice así: ¡ay de vosotras, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego,
Limpia primero lo del dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Palabra fuerte, palabra muy fuerte del Señor Jesús. Justamente hablando de una apariencia exterior que tenían todos los fariseos y los escribas, pero por dentro totalmente impuros. En Marcos, justamente también, Marcos 7, 6 al 7 dice así. Marcos 7, 6 al 7 dice así. Respondiendo él les dijo, hipócritas, es el Señor Jesús que está hablando. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. La preocupación excesiva de los líderes por la apariencia externa los había llevado a una falsa espiritualidad. Te pregunto, ¿hoy corremos ese riesgo? Obviamente que sí. Nosotras que somos esposas de pastor o mujeres que estamos dentro de una iglesia, ¿podemos correr con este peligro y con esta advertencia de fingir ser algo, pero que en nuestro interior no lo somos? Quiero que entiendas que la pureza comienza en nuestro interior. Ahí vimos en el pasaje de Mateo 23, continuamente marcando por dentro, cómo estaban por dentro y aún externamente tenían otra apariencia. Y hoy día nosotros también, que el Señor nos libre de fingir algo que no somos realmente. En Marcos 7, justamente versículo 20 al 23, dice así, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mujeres, tengamos mucho cuidado en nuestro interior y en nuestro corazón, porque la pureza va a comenzar allí, en lo que hay guardado en lo más profundo de tu corazón. Tener una relación con el Señor no radica en seguir una lista de deberes o prohibiciones, ni en la mera apariencia externa, sino que consiste en abrir lo más profundo de tu corazón a Él y comenzar el proyecto de limpieza para toda la vida, convirtiéndote en la práctica en lo que Él ya te ha hecho posicionalmente. Así que podemos pensar que estamos bien, pero nuestro corazón es impuro. Obviamente que sí. Esa advertencia estuvo en los tiempos del Señor y aún están llenas la palabra de Dios de advertencias en ese punto. Acompáñenme a Proverbios 16:2. 16:2 dice así: todos los caminos del hombre son limpios, ¿en qué? En su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus.
A veces podemos pensar que estamos bien en nuestra propia opinión, ¿sí? El Señor conoce nuestro corazón. Pongamos nuestro corazón expuesto delante de Él para que Él nos examine. Proverbios 30:12 dice así: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. La palabra de Dios reitera una y otra vez que podemos pensar que estamos bien, pero nuestro corazón está lleno de maldad. Salmo, ya estamos terminando, Salmo 26:2, dice así: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Solamente te pido que caigas rendida delante del Señor y a su palabra, para que Él pueda examinarte profundamente qué es lo que hay realmente en tu corazón. Si hay algo que está mal, está dispuesta a cambiar. Ese es algo fundamental. El Señor pide continuamente tu corazón para que de Él puedas caminar con Él eternamente. La Biblia enseña justamente que la pureza está tan relacionada con lo que tú eres por dentro como en lo que haces por fuera. Todo comienza en el corazón. Ya para terminar, leamos Salmo 139, 23 y 24. Dice la palabra de Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermana querida, deseo de corazón que este versículo puedas tener un encuentro personal con el Señor, que tengas un momento de comunión íntima con Él. Caiga rendida a su palabra y deja que ¿Se Él perdió? examine tu corazón para que realmente Él pueda ver lo que hay en tu ser más profundo. Es por eso, pídele al Señor que examine y pruebe tu corazón y tus pensamientos y te señale cualquier mancha específica de impureza que te impida disfrutar de una comunión plena con Él. Este es mi deseo. Y les dejo este versículo como una tarea para el hogar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacíamos tareas? Y esta es una tarea fundamental: caer rendida a su palabra, en una comunión íntima con Él, para que Él pueda ver lo que realmente hay en tu corazón. Terminamos en oración. Querido y amado Padre Celestial, amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, Señor, que penetra en lo más profundo de nuestro ser y que nos revela lo que hay en el corazón y en nuestros pensamientos, Señor. Ruega que este examen que podamos tener delante tuyo, Señor, sea aprobado, que podamos salir victoriosas, que podamos tener un corazón puro delante tuyo, Señor. Y Señor, y si en algún momento en nuestro corazón hay algo impuro, algo que tú quieras limpiar, amén, Señor. Aquí estamos dispuestas a poder cambiar, a que tú nos llenes de tu gracia, que tú nos llenes de tu poder, con el poder del Espíritu Santo, podamos llegar a poner en práctica toda tu palabra y limpiar todo tu ser, toda nuestra mente, todo nuestro corazón.
y poder agradarte de una forma real y no fingida. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por cuidarnos. Gracias por protegernos. Gracias por estar aquí con nosotras, Señor. Y gracias por guiarnos y acompañarnos en este proceso de la santificación progresiva hasta que tú nos vengas a buscar. Gracias, Dios, por todo. Te pedimos que tú nos limpies continuamente en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y Amén. Qué bendición este tema. Nos lleva a reflexionar. Gracias, hermana Ana Alemán, por compartir esta hermosa palabra con nosotros.